¿Cómo andan, queridos teófilos, teófilas? Vamos entonces sí a sumergirnos en esta segunda parte de los fieles cristianos, que son los clérigos y los laicos por el otro lugar. Vayamos entonces nuevamente a nuestro amigo o nuestras amigas las notas de estudio. Sigamos con lo siguiente. ¿De quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? Vamos a ver primero los clérigos, después vamos a ver los laicos. De por sí ya estamos anunciando que los clérigos van a ser la jerarquía de la iglesia. De hecho, habíamos hablado de que los clérigos son aquellos que tienen la función de ejercer la caridad pastoral, la función de ejercer el reinado dentro de la iglesia, no a la manera en que nosotros entendemos rey, sino a la manera de un servicio colegiado al pueblo, al cuerpo o al templo de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo correspondientemente. ¿Quiénes conforman entonces la jerarquía de la iglesia? ¿Quiénes son los clérigos? En el fondo es la pregunta, ¿no? Volvemos entonces sí al Catecismo de la Iglesia Católica, a la Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, al Código de Derecho Canónico, ¿no? Y al Catecismo, como le decía. Hay una frase muy explícita que nos explica la jerarquía de la Iglesia, quiénes son los clérigos. En el fondo dice: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Sus sucesores obviamente van a ser, de Pedro va a ser el romano pontífice, el papa, y los obispos los sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces a Pedro lo tenemos que asociar al romano pontífice y viceversa, y a los obispos con los apóstoles y viceversa. Con este grupo de los 12, que como dijimos en el video pasado, Jesús llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios, según el Evangelio de... ¿Qué es esto entonces de que Jesús eligió a 12, puso uno sobre su cabeza? La iglesia tiene un papa y tiene obispos participando de lo que llamaremos colegio episcopal. ¿Quién es entonces la jerarquía? ¿Quiénes conforman la jerarquía de la iglesia? ¿Quién rige la iglesia? ¿Quién la gobierna? El colegio episcopal es la respuesta. En ese colegio episcopal están todos los obispos del mundo. Y por lo tanto, obviamente que está el obispo de Roma, que es el Papa. Obviamente, como en ese primer grupo eran 12, con Pedro a la cabeza como miembro de ese grupo, de la misma forma la iglesia o este colegio episcopal tiene al Papa como su cabeza. Entonces, el Papa es la cabeza de este colegio episcopal. Quien rige la iglesia entonces es el colegio episcopal con el Papa a la cabeza. Esa es la respuesta del final. Algunas nociones preliminares, porque si no, no se va a terminar de entender. El catecismo, el código de derecho canónico, los documentos de la iglesia del magisterio hacen una diferencia entre iglesia universal e iglesias particulares. ¿Qué es esto de la iglesia universal? Hay que entenderlo como la iglesia mundial, ¿no? La iglesia en su sentido total. Cuando uno dice la iglesia dijo tal cosa, bueno, en ese sentido. La iglesia en su contexto amplio, en la iglesia universal, la iglesia del mundo entero distribuida por todas las culturas que existen. Las iglesias particulares son porciones, y digo porciones y no partes, ahora voy a explicar por qué, de esta iglesia universal. En la práctica son las diócesis, las arquidiócesis y distintas jurisdicciones que la iglesia tiene en su práctica como para administrar de una mejor forma el reino de Dios, la gracia divina que actúa en los hombres. Entendámoslo así, la iglesia universal como la iglesia total, la cuestión es más compleja, y las iglesias particulares como porciones de esa iglesia universal distinguida. Por ejemplo, en Quilmes la iglesia particular es la diócesis de Quilmes, que incluye
los distritos de Florencio Varela, de Berazategui y el distrito de Quilmes. Después tenemos la diócesis de Avellaneda-Lanús, que incluye obviamente los distritos de Avellaneda y de Lanús. Tenemos la arquidiócesis de La Plata, tenemos la arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no? Incluye toda la capital. Después Mendoza, por ejemplo, es una arquidiócesis e incluye toda la provincia. La Rioja es una diócesis e incluye toda la provincia. La extensión varía de estas iglesias particulares. Lo importante es que hay un miembro de este colegio episcopal a cargo de esa iglesia particular, que cumpliendo su función ayuda a la iglesia universal o a la misión de la iglesia universal. ¿Por qué les digo porciones y no partes? Porque quizás se puede llegar a entender que parte es como que lo que tengo yo es lo que te falta a vos y lo que tenemos, lo que nos falta a los dos es lo que tiene un tercero. A las iglesias particulares no les falta nada. Y las iglesias particulares tienen la plenitud de los sacramentos, la plenitud de los medios de salvación. La iglesia entera, la iglesia universal, está en cada iglesia particular. Por eso digo una porción, porque si uno agarra una torta, corta una porción o una porción de pizza, corta una porción y va a tener todos los ingredientes que tiene la pizza o que tiene la torta. Es decir, va a tener el dulce de leche en el caso de la torta, el chocolate, el mantecol y todo aquello que uno le ponga a una torta. Si uno busca una pizza tendrá el queso, el jamón, el tomate, el orégano, todas las porciones tendrán lo mismo, ¿no? Una forma de práctica de darse cuenta que es esto de las iglesias particulares y la iglesia universal. El gobierno de la iglesia universal es colegiado. Colegiado. De la misma forma que había un grupo de 12 con Pedro a la cabeza. Entonces todos los obispos del mundo, con el obispo de Roma, que es el Papa, a la cabeza, son los que gobiernan la iglesia universal. El texto base está en el Evangelio, cuando Jesús lo pone a Pedro por encima del resto como pie de esa comunidad a la cual Mateo hacía referencia. Todos los obispos del mundo, los episcopos, ¿no? Por eso colegio episcopal, lo que nosotros llamamos obispo en realidad viene de la palabra episcopo, plenitud del sacramento del orden, ¿no? Vamos a ver cuando veamos más adelante que el sacramento del orden tiene como 3 grados. El primero es el diaconal, los diáconos, que tienen como la estola cruzada. Los presbíteros, que tienen la estola, los curas que nosotros conocemos, a los 2 lados que caen la estola. Y los obispos, que son los que tienen el gorrito en la cabeza, para hacerlo más sencillo. Después, llegado el momento, hablaremos en detalle y con mayor precisión terminológica. El obispo de Roma, el Santo Padre, el Papa y el Sumo Pontífice, ¿no? Todos nombres distintos para hacer referencia al obispo de Roma, según su función, es quien preside el colegio episcopal como su cabeza. Lo expresa a este colegio episcopal. Piénsenlo así, como que tenemos un gran cuerpo donde todos los obispos del mundo ayudan a interpretar el mensaje de Dios, el pasar de Dios en la historia, la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Y es el Papa el que, escuchando a todas las voces, logrará expresar la interpretación de la voluntad de Dios. El Papa es principio y es fundamento visible de la unidad comunitaria o de la unidad de la Iglesia. Preservando la doctrina, preservando las costumbres de la Iglesia, es aquel que garantizará la unidad visible de la Iglesia como signo de esa unidad de la humanidad y de la Iglesia específicamente con lo trascendente. Por eso es aquel que tiene la última palabra dentro de la iglesia, porque el tener una persona que sea la última que tenga que ejercer o determinar algo de doctrina o de costumbres, habiendo escuchado todo el colegio, es garantía de alguna manera de esa unidad doctrinal y de costumbres de la iglesia. O sea, el Papa no se levanta y determina un dogma, no se levanta y determina una costumbre, sino que escucha
la voz del Espíritu que sopla en cada uno de los obispos, que a su vez escucha a los laicos de sus propias comunidades, y por eso de alguna manera la voz del Papa es la voz de la Iglesia, pero porque es una voz que no habla por sí misma. Obviamente el magisterio tiene como distintos rangos, no todo tiene que ser creído ni respetado de la misma forma, pero en el fondo es expresión de lo que va pasando a la Iglesia en el mundo. Es interesante pensarlo como un principio y fundamento de unidad. El colegio episcopal, entonces, dijimos que posee como autoridad el sumo pontífice. La potestad del colegio se ejerce de modo pleno en un concilio ecuménico. ¿Qué tiene mayor peso en la Iglesia? Lo que dice el Papa en comunión con el resto de los obispos del mundo. ¿Cuándo sucede eso? En un concilio ecuménico. ¿Cuándo fue el último concilio ecuménico donde se juntaron todos los obispos del mundo? El Concilio Vaticano II. 1962 a 1965. 3 años donde todos los obispos del mundo, obviamente en distintos momentos de cada uno de esos 3 años, fueron hacia Roma, al Vaticano, y ahí debatieron sobre distintas cuestiones. De ahí surgieron distintos documentos con distinto peso teológico y doctrinal, dogmático, magisterial. Son los que nos están rigiendo actualmente el mover, el decir de la Iglesia, ¿no? Muy lejos todavía estamos de actualizar ese contenido, porque es un contenido bastante avanzado, progresista, pero bueno, los andares de la historia muchas veces nos han hecho como Iglesia retrotraernos por distintas cuestiones, para otro debate. En este regir de la Iglesia, ¿quiénes son los cardenales? ¿No? Esos muchachos vestidos de rojo, con un bonete rojo, ¿no? ¿Quiénes son los cardenales? Bueno, los cardenales en el fondo son asistentes y ministros del Papa en la Santa Sede. Para que se entienda a la manera nuestra, un presidente tiene sus ministros. Bueno, el Santo Padre tiene ministros que son los cardenales, que se hacen cargo del gobierno de la Iglesia Universal. El Papa tiene ministros entonces, que son los llamados cardenales, que pertenecen a la Santa Sede, que es el órgano visible que dirige la Iglesia Universal, y se hacen cargo de los dicasterios, de las congregaciones, de lo que nosotros llamaríamos ministerios, secretarías dentro de esos ministerios, órganos estatales descentralizados, bueno, distintos organismos que le permiten a esta Iglesia Universal vivir en nuestra historia como una institución, ¿no? Entonces la Santa Sede es el órgano que dirige la Iglesia Universal, está el Papa con los cardenales. El gobierno de la Iglesia Universal que se hace con la Santa Sede, de alguna manera, es paralelo al gobierno de esa Iglesia Universal que hacen los obispos cumpliendo cada uno su misión dentro de su propia iglesia particular. Son como dos funciones complementarias. Santa Sede es ese órgano visible, pero que un obispo no participe o no sea cardenal o no sea un obispo que participe de alguno de esos órganos visibles, no significa que no esté ayudando a la misión de gobernar la Iglesia Universal, ¿no? Los cardenales son aquellos que participan junto con el Papa en esta Santa Sede, en este órgano visible de gobierno de la Iglesia Universal. Básicamente. No significa, vuelvo a insistir, que los obispos del todo el mundo, que no son ni cardenales, ni trabajan en un órgano específico de la Santa Sede, no cooperen con el gobierno de la Iglesia Universal. Cada obispo, entonces, a la manera en que el Papa lo es de la Iglesia, es principio y fundamento de la unidad de su iglesia particular, de su diócesis, arquidiócesis, prelatura o cualquiera otro de los términos que se utilice para hablar de jurisdicciones eclesiásticas. Cada obispo, a la manera en que el Papa es ayudado por el resto de los obispos del mundo y en especial por los cardenales, obispos específicos con una misión dentro de la Santa Sede, los
obispos en cada una de sus diócesis, arquidiócesis, etc., son asistidos por los presbíteros y los diáconos, los curas y los diáconos, los sacerdotes del barrio y los diáconos. Cumpliendo con su rol de ejercer la caridad pastoral, celebra los sacramentos, predica la palabra, también beneficiando y cumpliendo su rol como parte de este colegio episcopal. Cada uno cumpliendo la tarea de ejercer la caridad pastoral, celebrar los sacramentos, predicar la palabra como rey, como sacerdote y como profeta, ayudará al gobierno de la Iglesia Universal, por más, como dijimos, que no pertenezca a la Santa Sede, el órgano visible de la Iglesia Universal. Entonces, resumiendo, Iglesia Universal, la Iglesia mundial, las iglesias particulares como porciones o jurisdicciones de esa Iglesia Universal, que tiene todos los medios de la gracia y de la salvación. La Iglesia Universal está regida por el Colegio Episcopal, su órgano visible de gobierno es la Santa Sede, los obispos rigen también cada uno su iglesia particular y de esta forma, cumpliendo su tarea, ayudan a la Iglesia Universal. De esta forma, entonces, terminamos de hablar de los clérigos. Vamos a cortar el video acá para que no sea extenso y pasaremos a hablar de la tarea de los laicos. Cómo los laicos cumplen esta función sacerdotal, profética y real de Cristo. Nos vemos entonces enseguida en un próximo video.